Específicamente, ¿dónde? Muy bien. En el espacio pleural, gente. Muy bien, el espacio pleural. Ustedes ya saben todo, luego. Entonces va a ser un súper repaso para ustedes, ¿verdad? Y para ver en qué vamos a enfocar con respecto a nuestra cátedra. ¿Está bien? Entonces, bien, como estaban diciendo, ¿verdad? Es la introducción de aire en la cavidad pleural, ya sea desde el pulmón subyacente o bien directamente desde el exterior a través de una solución de continuidad en la pared torácica. ¿Sí? ¿Qué tipo de neumotórax es la que nosotros más tenemos acá? Lo que más van a llegar a ver muchísimo en la urgencia, ¿verdad? ¿En qué tipo de paciente les parece que más van a llegar a ver acá en la urgencia? Por traumatismo, exactamente. Ya sea accidente de tránsito y también lo que tenemos muchísimo acá son pacientes por herida arma de fuego, ¿verdad? Entonces ustedes van a ver cuando el paciente llega hecho pelota, como yo siempre digo en la urgencia grave, un paciente que está grave de estatura, un paciente herido por arma de fuego, ¿sí? Entonces van a llegar a ver muchísimo ustedes acá eso, ¿verdad? En la urgencia, yo recuerdo desde el internado, así cuando estábamos en la urgencia llegaba este tipo de pacientes. Inmediatamente era para tubo, verás tubo de drenaje, ya sea neumotoras o es neumotoras, hemotoras, verás tubo de drenaje o tu paciente se muere, verás. Tratar de compensarle a tu paciente. Entonces ustedes van a sentir esa adrenalina de conducta y acción rápida estando en la urgencia cuando llega un herido, ¿sí? Dado que en el espacio pleural existe una presión negativa respecto a la atmosférica, la entrada de aire provoca el colapso del pulmón, que será más o menos inmediato e intenso, dependiendo de la presencia o no de adherencias preexistentes y la rigidez del parénquima pulmonar en este caso. Entonces, estamos mencionando que la presión es como con respecto, en comparación con la atmosférica. Negativo. Negativa, muy bien, negativa, para que vayan entendiendo y vamos a ver en la fisiopatología, ¿sí? Y aquí observamos una imagen, ¿verdad? De cómo inmediatamente, no sé si le aparece a ustedes un videíto. Sí, pero... ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá en este pequeño video, ¿verdad? Es cuando de repente el pulmón, ¿verdad? Empieza a colapsar, ¿verdad? Por la entrada de aire en el espacio pleural. Más todavía, si la extensión de ese aire es grande, por eso les digo, le hablo de clasificación, se clasifica, vamos a ver después radiografía también, ¿sí? Entonces, inmediatamente ese pulmón se colapsa, rapidísimo se comprime por el aire, ¿sí? Le descompensa al paciente inmediatamente, más todavía si el neumotórax es grande, ¿sí? Como les dije, es actuar rapidísimo o el paciente se nos muere, ¿sí? Vamos a ir viendo qué es lo que presenta en el cuadro clínico. Entonces, ven cómo comprime el aire el pulmón, incluso, ¿verdad? Lleva de un costado también todo lo que es el árbol, tráqueo, ¿verdad? Bronquial y el corazón, ¿sí? Tipos. Neumotórax simple, ¿verdad? Tiene una presión pleural menor a la presión atmosférica, perdón. Neumotórax a tensión, una presión pleural mayor a la presión atmosférica. Y está el neumotórax abierto en este caso, ¿sí? Que resulta de un defecto en la pared torácica, ¿verdad? Ya sea por algún tipo de herida. Eso es realmente lo que más tenemos, ¿verdad? Recuerdo que la semana pasada escuché yo, ¿verdad? Porque me comentó la residente el sábado. Llegó un paciente baleado en la urgencia, ¿sí? En la semana fue, sí. Hoy hace justamente 8 días, esta noche. Va a ser 8 días que ocurrió eso. Paciente joven, sexo masculino, que tuvo un orificio de entrada escapular lado izquierdo, sin orificio de salida. ¿Verdad? Y se fue esa bala, el lado derecho también. En este caso, este paciente llegó estable todavía, ¿verdad? Al cabo de minutos empezó a descompensar. ¿Qué hizo? Un neumotórax bilateral. El paciente ligó doble tubo, ¿verdad? Tubo de drenaje pleural tanto derecho e izquierdo. Entonces son esos pacientes los que ustedes van a ver, ¿verdad? En la urgencia cuando caen. En todo este trayecto que yo terminé, como les dije, experiencia, lo que yo más he visto fue neumotórax abierto en este caso, ¿verdad? Neumotórax espontáneo,
Hasta hoy en día no he visto ningún paciente, ¿verdad? Yo particularmente, pero ya escuché y conozco pacientes que tuvieron neumotorax espontáneo y sin una causa así aparente, ¿verdad? Que incluso tuvieron que llegar a cirugía para tratar de eliminar todas esas bullas, ¿verdad? Porque tipo era a repetición su neumotórax. Llegó a hacer en una ocasión, tuvo. Pasó 3, 4 meses, si no me equivoco, volvió a hacer neumotórax, nuevamente tuvo. Y ahí fue lo que se planteó, se buscó la causa y todo eso para su toracotomía, ¿verdad? Entonces, lo que yo más he visto, como les dije, es neumotórax abierto, ¿verdad? Por herida. ¿Alguna pregunta hasta acá, gente? ¿Todos? Não, prof. Esse de tensão é o mesmo que o hipertensivo? ¿Hipertensivo? Sim, esse de tensão é o mesmo? No, no es. Neumotórax hipertensivo es otro, ¿verdad? Tu paciente ahí, yo casi neumotórax por hipertensión así, tipo brusca, elevada, no he visto. Hasta hoy en día, sí, tipo que el paciente llegue con neumotórax espontáneo brusco y que de repente su presión esté muy alto, ¿verdad? Yo no. Pero atención, hipertensivo es otro, ¿sí? Y más ocurre por traumatismo, en este caso lo que más vemos por herida de arma de fuego acá nosotros. Y algunas veces ustedes van a ver también accidentes de tránsito involucrados ya sea en motocicleta, automovilístico, ¿verdad? Paciente grave que llega y lo primero que vos tenés que hacer siempre es tu ABCD, ¿verdad? Vía aérea, auscultar, ¿verdad? Cardiovascular, respiratorio. Y van a ver también que hacen algunos hemotoras, neumotoras por el traumatismo, por el impacto en sí. Dentro de la clasificación neumotoras espontánea, que ocurre sin evento previo, ¿verdad? No se sabe. Neumotorax traumático producido por un trauma, ¿verdad? Directa e indirecta. Y el iatrogénico causado por maniobras médicas. ¿Qué maniobra médica ustedes conocen con respecto a neumotorax iatrogénico? No sé si llegaron a hablar sobre eso. Cardiorrespiratória. ¿Cuál? Ressuscitação. Uno podría ser eso, en este caso reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Ou a ¿Otro? drenagem. Perdón. A biópsia pleural também. También, muy bien. ¿Otro? Uno que es muy frecuente, más todavía cuando estamos empezando a hacer, a mí me pasó. Vía venosa central, gente. No se olviden. Si es que no le salió hoy una vía venosa central, le produjeron al paciente un neumotórax, no importa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una de las complicaciones que el paciente puede tener. No es que nosotros hicimos porque quisimos, porque queremos, porque no sabemos hacer. No, es una complicación que puede ocurrir. Eso está en el libro, ¿sí? Con respecto a la vía venosa central, ¿verdad? Más también un paciente dificultoso que es obeso, cuello corto, ¿verdad? Entonces, todo eso son más todavía tendencias de repente a producirle al paciente un neumotórax, ¿verdad? Yo con respecto a las vías venosas centrales, que llegué a hacer en la residencia, incluso con mi jefe cuando empezaba todo eso, en 2 pacientes, en 2 oportunidades, lastimosamente, ¿verdad? Se produjo, en este caso, neumotórax, ¿verdad? Y uno así se siente súper mal, ¿verdad? Porque yo así me sentí re mal, yo ya no voy a malo hacer, no sé qué, no sé hacer. Uno piensa así, pero no. Yo recuerdo que mi jefe me hablaba, tipo, no te vaya a preocupar, doctora, esto es así. A mí también siempre me... ¿verdad? Entonces, es algo que ocurre y puede ocurrir. No es porque no sepamos hacer o porque de repente no nos sale luego. De repente, hoy producimos neumotórax al paciente, no importa. Mañana tenemos otra vía venosa central, somos nosotros que debemos hacer otra vez y con más razón para aprender. ¿Sí? Entonces, y ahí otra vez entrar a ver, si un neumotórax grado 1 leve, perfecto. Conducta expectar. Ahora bien, si ya un neumotórax más grandecito, dificultad respiratoria del paciente, necesitamos hacerle tubo, y bueno, le hacemos tubo. Lastimosamente le digo, un tubo era consecuencia de una iatrogenia, pero hace parte, ¿sí? Entonces yo no quiero que usted tenga la mentalidad el día de mañana, si de por ahí ocurre eso, porque puede ocurrir, como les dije, yo no sé hacer luego, nunca digan eso, ¿verdad? No voy a más hacer, entonces jamás piensen y metan esas cosas en su cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros sí sabemos hacer y debemos hacer, ¿sí? Y si nosotros no hacemos, no vamos a aprender. Entonces la práctica es sobre todo, ¿verdad? ¿Tenemos paciente para intubar? Tenemos que intubar. ¿Tenemos paciente para hacer toracocentesis? Paracentesis, debemos hacer. ¿Tubo de drenaje pleural? Debemos hacer. Yo recuerdo que tubo
ese sí no era tanto así mi fuerte que digamos, porque ese sí me dificultaba mucho. Llegué en la residencia, ¿verdad? Desde que volví hasta acá hoy en día nunca más hice, ¿verdad? Pero en la residencia tuvo drenaje pleural. Llegué a hacer aproximadamente en 5 pacientes por ahí, tanto niños como más adultos. Niños creo que hice en 2 y después adultos, ¿verdad? Que mi jefe me daba y obviamente estaba allí fiscalizándome, ¿verdad? Pero entrábamos en quirófano a hacer, ¿verdad? Y uno tiene que tener una fuerza impresionante muchas veces para poder atravesar todo, ¿verdad? Y llegar hasta la pleura, ¿verdad? Entonces, esa fuerza de repente yo no conseguía, ¿verdad? Y allí otra vez nuevamente terminaba siendo mi jefe, ¿verdad? Yo hacía, ¿verdad? O él agarraba mi mano y hacíamos juntos. Por eso les digo, debemos hacer para aprender, ¿verdad? No tengan miedo, yo sé. Porque yo cuando también empecé recién, y recuerdo, la primera vía venosa central me dieron para hacer en el internado allá en Itagua. Y recuerdo súper bien, ¿verdad? Que la residente del segundo año le dijo a su residente del primer año, vamos a darle a Alicia para hacer, puede hacer, ¿verdad? Le pregunta por qué, porque esos son trabajos del R1. El R1 es el que está en etapa de formación y debe hacer todos los procedimientos para aprender. Yo era interna cuando eso en el 2014. Y la doctora no tenía problema, le dijo, sí, no sé qué, es muy guapa, tenemos confianza en ella, vamos a darle. Pero, ¿qué fue mi problema allí, verdad? Era un paciente con VIH, PBBS, ¿verdad? Paciente viviente con el virus del SIDA. Yo le estoy comentando a usted, ¿verdad? Y ahí yo me quedé así, hija de mil. Tipo, yo tenía miedo, ¿verdad? Que yo me pinche y demás cosas. Y obviamente, si tú, en este caso, jefe, tu colega, médico, lo que sea, el que te está dando esa confianza para que vos hagas el procedimiento es porque sabe tu capacidad y para que vos aprendas, ¿verdad? Y uno no se quiere negar cuando alguien le da algún procedimiento para hacer. Uno tiene que decirlo, sí quiero hacer y agarrarlo, por más que tenga miedo, ¿sí? Entonces yo me quedé así, hija de mil. No quería decir no, porque si no, nunca más me iban a dar para hacer algo, ¿verdad? Y le dije que sí. Ese fue el primer paciente que hice, ¿verdad? Como les dije, con la jefa, con la doctora, con las residentes. Y todo tranquilo. Ese era un paciente, recuerdo, súper delgadito. Menos mal fue todo rápido, así. Una de las vías venosas centrales así, con más facilidad que me salió. Y ya en la residencia fue donde lastimosamente tuve problemas con respecto al neumotórax iatrogénico en paciente, ¿sí? Entonces es una complicación que puede ocurrir, gente. Si es que de por ahí llega a ocurrir con pacientes que ustedes hacen, no se preocupen, no se desesperen, ¿sí? Entonces es algo que puede haber, eso es lo que yo quiero que piensen, ¿verdad? Para que el día de mañana ustedes cuando hagan ese procedimiento no digan, yo no sé hacer luego, no me sale. Eso nunca digan, gente, ¿sí? Ahorita Mateus, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Todo tranquilo? Entonces, el neumotórax espontáneo a su vez se divide en dos, tanto primario como secundario, ¿sí? El neumotórax espontáneo primario ocurre generalmente en pacientes jóvenes, sanos, entre 20 y 40 años, sin antecedente de enfermedad pulmonar, comúnmente a causa de la ruptura de una bulla subpleural en el ápex del pulmón. Se ha visto que en el pulmón derecho se tiene más recurrencia, 30% ipsilateral y 10% contralateral, y se ve involucrado con mayor frecuencia, o sea que es más frecuente en el lado derecho. ¿A qué nosotros le llamamos bulla o bleps? ¿Ya escucharon ese término? Seguro que en cirugía comentaron. Acúmulo de ar na pleura visceral se rompe. No te escuché bien. ¿Sí me repetís, por favor? Acúmulo de ar na pleura visceral forma uma bolha. Muy bien, es una bolsita, por decirlo así, una ampolla, por decirlo así, ¿verdad? Que está lleno de aire, como dice la compañera, dentro del pulmón. Y ese llega a un momento donde lastimosamente se rompe. Y ahí es lo que ocasiona una neumotórax espontánea, ¿sí? Y con respecto a eso, un paciente, porque como les dije, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, al que yo le conozca al paciente que hace un neumotórax espontáneo, hizo, mejor dicho, hace 6 meses por ahí que tuvo que trasladarse a Asunción, se operó. Es el marido de nuestra limpiadora ya de pediatría. Un día X, dificultad respiratoria brusca, dolor torácico. Urgencia, ocultación, ¿verdad? Toda la clínica que vamos a ir viendo, radiografía neumotórax. Y tipo, ahí empezó el interrogatorio, ¿verdad? Esto es espontáneo, ¿verdad?
tuvo LIGO ese paciente, se internó, se buscó un proceso infeccioso, muchas cosas, todo. Pasó, sí, por él yo me estaba refiriendo hace rato. No recuerdo si era entre 3 o 4 meses que volvió a hacer un neumotórax espontáneo nuevamente. ¿Y qué es lo que tenía ese paciente? Justamente como dijo la compañera, la bulla. Eso es lo que el paciente estaba teniendo, ¿verdad? Que eso es una dilatación, una destrucción lastimosamente de los confluentes, ¿sí? Y que hace una bulla, se llena de aire y persiste dentro del pulmón. Entonces, tipo, el paciente independiente a sus actividades, ¿verdad? Cotidianas, si hace o no algún esfuerzo, si tiene o no alguna patología de base, eso se puede romper en algún momento. El paciente que tiene y mientras no elimine esa bulla, va a volver a hacer en algún momento neumotórax espontáneo, ¿sí? En el neumotórax espontáneo primario, al no existir una enfermedad involucrada, se puede decir que las bullas juegan un papel importante en la patogenia, que es lo que estamos diciendo. Gracias a diversos estudios se ha visto que el neumotórax espontáneo secundario es más común el 70% que en este caso el primario, ¿sí? Entonces, no se olviden, nosotros cuando hablamos neumotórax espontáneo, ¿verdad? Entonces significa que el paciente tiene bulla. Lo que tratamos de buscar allí es la causa. ¿Por qué ese paciente tiene bulla? ¿Sí? Entonces, esa causa en sí específicamente se desconoce, solo sabemos que hay una destrucción, una dilatación, ¿sí? Y si el paciente tiene bullas o varias bullas, ¿verdad? Entonces, es para toracotomía, entrar a cirugía, ¿verdad? Torácica, ¿sí? Eso, por ejemplo, acá no se hace, ¿verdad? No hay condiciones. No tenemos los cirujanos especialistas con respecto a toras y esas cosas. Se deriva paciente a Asunción. Ahora bien, estamos mencionando con respecto a espontáneo primario y secundario. Entre las dos, ¿cuál es la más frecuente, dijimos? Primario. Secundario. Secundario, gente. Presten atención. El secundario es la más común, el 70%. Y aquí vemos, espérenme que no me pasa. Justamente neumotórax espontáneo secundario, que podría deberse a qué? Neumonías, asma bronquial, EPOC, tuberculosis, silicosis, neumocitis girovesi, fibrosis pulmonar idiopática, sarcoidosis, fibrosis quística, abscesos pulmonares, micosis, histiocitosis X, linfangioleiomyomatosis y metástasis. O sea que son varias enfermedades que menciona, ¿verdad? Y casi todos sabemos de etiología específica que podría ocurrir a consecuencia de esto, las bullas, ¿sí? Ya que estamos mencionando acá la linfangioleiomyomatosis, ayer nosotros vimos en neumopatía ese término, ¿sí? Esa patología. Y habíamos dicho, ¿en qué sexo es más frecuente? Femenino y edad de Oh, me encanta, femenino. ¿En edad? fértil. Ahí está, muy bien, gente, ¿viste? Así da uno, no se olviden, ¿sí? Muy bien. Entonces, el neumotórax espontáneo secundario, en cambio, se presenta como complicación de una enfermedad del parénquima pulmonar, que es todo lo que acabamos de citar, ¿sí? Que podría deberse a esas consecuencias. Dentro de las más comunes se encuentran, nuevamente mencionamos acá, EPOC, tuberculosis pulmonar, enfisema extenso o ruptura de un absceso con infiltración de pus al espacio pleural, que también pueden causarlo. Dentro de las causas menos frecuentes se encuentra asma bronquial, algunas enfermedades intersticiales del pulmón como fibrosis idiopática, granulomatosis eosinofílica, sarcoidosis, esclerosis tuberosa, entre otras. El cáncer broncogénico y el sarcoma, así como enfermedades hereditarias como el síndrome de Marfan o el síndrome de Ehlers-Danlos. ¿En qué consiste síndrome de Marfan o síndrome de Ehlers-Danlos? Significa un trastorno lastimosamente hereditario, ¿sí? Una enfermedad hereditaria. Ya en el Marfan lo que se ve afectado son los tejidos conjuntivos y en el síndrome de Ehlers-Danlos significa que hay demasiada elasticidad en las articulaciones. En fin, como les mencioné, son enfermedades hereditarias, ¿sí? ¿Estos síndromes alguna vez yo he visto en mi vida? Nunca. Hay enfermedades que uno no ve y de repente cae, ¿verdad? Como siempre dije, nunca uno deja de aprender. Los neumotórax iatrógenos se deben a la gran mayoría de los casos a una de las siguientes causas. Intentos de canalizar la vena subclavia. ¿Qué es lo que le dije? Lo que a mí me ocurrió. Vía venosa central. Entonces, si es que en algún momento, porque sí o sí van a hacer vía venosa central, gente. Ustedes van a hacer, tienen que aprender, y si no hacemos, no vamos a aprender, ¿verdad?
Perdemos el miedo. Yo siempre fui de rezar antes de hacer procedimiento, ¿verdad? Justamente para tratar de no dañarle al paciente y que todo sea exitoso, ¿verdad? Y es eso, gente, ¿sí? Como complicación de punciones pleurales o pulmonares, ¿verdad? Entonces también es ver allí, de repente el paciente tiene un derrame pleural, ¿verdad? En toracocentesis y todo eso, ¿verdad? Hay que ir viendo. Biopsia pulmonar, como mencionó hace rato la compañera, ¿verdad? Rotura de la pleural, realizar biopsias pulmonares por vía transbronquial, rotura de blebs o ampollas durante la ventilación mecánica. O sea, ¿qué significa eso? Barotrauma, ¿sí? Donde nosotros vemos barotrauma, o sea, que yo actualmente veo si nosotros no controlamos, ¿verdad? No medimos cómo estamos buceando, ventilando, en este caso mecánica, manual, ¿verdad? En los bebés, llegó un bebé, mal le intubas. ¿Qué es lo que nosotros debemos cuidar en ese bebé? ¿Verdad? El movimiento y cómo nosotros estamos ventilando manualmente. Porque si nosotros empezamos a hacer esto, enviar muchísima presión, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer el barotrauma. En la hora le vamos a matar a nuestro bebé. Y nosotros vamos a decir, este bebé se murió y no sabemos por qué. ¿Entienden? Entonces le intubaste a tu bebé, uno tiene que controlar, ¿verdad? Monitorización continua, mira qué tal su saturación de oxígeno, qué tal está. Porque fácilmente producimos en los recién nacidos barotrauma. ¿Sí? Eso van a llegar a ver también, ¿verdad? Cuesta muchísimo más ventilar, ambucear a los bebés que a los adultos. Cuesta muchísimo más. Porque uno debe tener el cuidado, es el triple de lo que es ambucear en adulto, ¿sí? Entonces eso también, como les dije, ¿verdad? Hay que tener cuidado. ¿Alguna pregunta hasta acá, gente? No, profe. ¿Y yo? La secundaria, habíamos dicho, el neumotórax espontáneo secundario es la más frecuente con respecto a la primaria, 70%. ¿A qué puede deberse a una enfermedad pulmonar? El parénquima pulmonar. ¿Y cuáles son esas enfermedades que nos fuimos citando, sí? Que menciona dentro de la más frecuente, que está en POX, todo eso, y dentro de las que son menos frecuentes, que menciona el cáncer, menciona el asma bronquial, sí. Entonces, el secundario es más frecuente el primario. ¿Por qué de repente hay bullas? Específicamente así una causa, etiología así específica, no hay. Pero ¿a qué podría deberse? A esas enfermedades que citamos, ¿sí? Citamos dos veces. Citamos acá, esto que ahora está en la pantalla, y que aquí volvimos a ver cuáles son las más frecuentes y menos frecuentes, ¿sí? No sé si respondí tu pregunta, Joan. De nada. Ahora bien, mecanismo de entrada de aire causante el neumotórax. Daño de la pared torácica, daño de la superficie pulmonar, ¿sí? Como trauma, como fractura iatrogénica, en este caso vía venosa central, ruptura de quistes, ¿sí? Fuga aérea alveolar, ya sea por contusión, barotrauma, vía orificios diafragmáticos, ¿verdad? Desde peritoneo, retroperitoneo y vía cabeza y cuello. Entonces, de repente, estos podrían ser las causas, ¿verdad? En neumotórax. Pero ¿cuál es la que más vemos, como les dije? Contusión, accidente de tránsito, y en este caso por herida de arma de fuego o blanca, herida de arma blanca. Eso es lo que yo llegué legalmente así. Motivo de neumotórax fueron estos. O el paciente llegó herido, o el paciente tiene una contusión grave pulmonar que le llevó ya sea un neumotórax o neumotórax, ¿verdad? Que es lo que se constata en la urgencia, ¿sí? Ahora bien, dentro de la fisiopatología que vamos a ir viendo, habíamos mencionado al inicio qué presión es la que tenemos. Negativo. Menos Muy bien, 5. gente, negativa. Ay, no consigo quitar el cuadro del... Ahí. Entonces, dentro de la fisiopatología, el aire circula dentro de la vía aérea desde los sectores de mayor presión hacia los de menor presión. La presión subatmosférica de la cavidad pleural en la inspiración hace que el aire sea aspirado hacia los alveolos. Al producirse la ruptura pleuropulmonar, el aire es aspirado hacia la cavidad pleural. Aumenta la presión intrapleural y el pulmón se colapsa. ¿Sí? Entonces, nosotros dijimos que hay una presión negativa. Cuando entra aire, ¿verdad? En la cavidad pleural, lo que hace es que, más todavía, como les dije,
dependiendo de la intensidad, para llegar a clasificar qué tipo de neumotórax es. Porque ustedes hablaron sobre los grados neumotórax en cirugía. Sí, profe. Perfecto, entonces eso maneja súper bien. Yo ese grado no puse acá, ¿verdad? Porque realmente es como les dije, es un diagnóstico así más quirúrgico, porque a quién le hinchamos ahí en el momento del cirujano, ¿verdad? Con quienes hacemos el tubo y todo eso, ¿sí? Entonces, estamos hablando de presión negativa. Ingreso de aire a los pulmones hace que se colapse. Va a empezar a comprimir el pulmón, puede comprimir el corazón. Si empieza a comprimir el corazón, ¿a qué podría llevar este neumotórax? Falha no retorno venoso. Muy bien, a una insuficiencia cardíaca. Cardíaca. De aflujo, que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, cuando la presión intrapleural se iguala a la atmosférica, el paciente deja de ventilar. ¿Por qué? Porque el paciente perdió esa presión negativa, ingresó aire desde afuera y esa presión negativa, que era negativa, ya no va a ser negativa. Y es ese momento donde el pulmón se colapsa completamente y el paciente va a empezar a tener manifestaciones clínicas severas, ¿sí? Ese pulmón ya no va a empezar a insuflar. Si nosotros, por ejemplo, estamos respirando, el pulmón se insufla, ¿verdad? Entra de aire, salida de aire. Y el paciente va a parar ese pulmón, se va a colapsar. El aumento de la presión intrapleural también tiene repercusión sobre el aparato cardiovascular, puesto que al aumentar la presión en las grandes venas del tórax y las aurículas, se dificulta el retorno venoso y se produce una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, ¿quién allí también empieza a sufrir? Ya no es solo el pulmón, también el corazón. Con más razón es el momento de actuar rápidamente. Si nosotros no estamos sabiendo identificar, cosa que es muy difícil, es imposible no identificar, ¿sí? Ya el cuadro clínico de neumotórax, ¿verdad? O sea que si estamos tardando en hacer la conducta adecuada, que en este caso, si encontramos neumotórax, es para tubo de inmediato, el paciente se va a morir, ¿sí? A veces es horrible en el hospital, en la urgencia, porque a nosotros nos llegó a pasar eso. Casi nunca no hay insumos, lastimosamente, ¿verdad? En este caso siempre, por eso yo hice urgencia, ¿verdad? Tenemos que tener tubo de drenaje pleural, tenemos que tener catéter que necesitamos, catéter para vía venosa central, tubo para intubar, todos los números, todo. Pero ¿qué es lo que pasa a veces? No hay insumos y no tenemos, ¿verdad? Llegó un paciente súper mal, grave, necesitaba tubo de drenaje pleural, no hay. Todo el mundo corriendo por todos los servicios buscando tubo de drenaje mientras tu paciente ya estaba muriéndose ahí, ¿verdad? Entonces, algo que a veces así, no sé, nuestra salud pública, yo le hablo exclusivamente acá de Paraguay, así es pésimo, ¿verdad? Uno tiene que hacer lo que se pueda allí, ¿verdad? A veces ahí con el cirujano, este paciente se va a morir si no le estamos colocando su tubo, vamos a hacer nomás ya lo que hay, ¿verdad? Y después ya se inventa el tubo, ¿verdad? De repente con el catéter mismo, ¿verdad? A veces, porque le colocamos, ¿verdad? Y para que empiece a salir ese aire, el paciente se muere, ¿verdad? Entonces de repente puede ser algo que en algún momento de su vida lleguen a ver, ¿verdad? Que cuando llega un paciente grave y no tenemos esos insumos que necesitamos a mano, es la peor cosa. Y es así fatal luego para el médico que está de guardia, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá, gente? ¿Mateus? No, profe, tranquilo. ¿João? Gracias. Perfecto, vamos a seguir entonces, sí, vamos a ir viendo después de radiografía. Entonces ahora neumotórax abierto. ¿Ustedes me están viendo? Sí. Sí, porque no sé qué hice, acá y desapareció mi video, pero sí me ven tranquilo. Entonces, solución de continuidad en la pared, comunicación con la cavidad pleural. Habíamos dicho que en los neumotórax abiertos es más producido por ¿qué cosa? Muy bien, por eso estamos diciendo solución de continuidad en la pared. Significa que el paciente tiene un orificio de entrada, ya sea arma de fuego, arma blanca, ¿sí? Entonces, ingreso de aire atmosférico con presión positiva, hay un colapso pulmonar bamboleo mediastínico. En inspiración se desplaza el pulmón sano y en expiración se desplaza al pulmón afectado. Se produce la angulación de los grandes vasos mediastínicos, especialmente las cavas, propiciando afectación del retorno venoso y del gasto cardíaco, ocasionando una afectación de la perfusión pulmonar.
Disminución del anhídrido carbónico del pulmón colapsado, pasando al pulmón sano, perdón, y viceversa. Esto lleva a una polipnea compensatoria, agravando el estado del paciente y ocasionando la muerte. ¿Qué es lo que ocurre acá? De repente el paciente llegó con un neumotórax, ¿sí? Lo que está tratando de hacer bien, como dice, un mecanismo compensatorio. Vos le colocaste el oxígeno, vos ya constataste, diagnosticaste, este un neumotórax es para tubo. El paciente estaba saturando el 95%. Hace 2 horas que llegó el paciente. Está saturando un 93%. Empieza a bajar lentamente. ¿Sí? De repente, ¿por qué no estamos haciendo todavía un tubo en 2 horas? Porque algo está pasando. O llegó otro paciente, algo. ¿verdad? Porque 2 horas lo lleva muchísimo tiempo. En fin, si uno no está encima de ese paciente, no trata de hacer rápido ese procedimiento que corresponde, el paciente al inicio estaba haciendo un mecanismo compensatorio. Va a llegar un momento de que definitivamente esa presión negativa se va a perder, ¿sí? El copulmón va a colapsar por completo y el paciente bruscamente va a empezar a desaturar, dificultad respiratoria severa, ¿sí? O uno va a ver, tiene una mala mecánica ventilatoria, el paciente se queda pálido, ¿sí? Impresionante la palidez que presenta, sudoración, el paciente está descompensando. Tubo inmediato. Perdemos 5 o 10 minutos en el tubo para hacer un paciente que ya está con esas clínicas. Es un paciente que probablemente se nos va a morir, ¿sí? Neumotórax cerrado o abstención se produce un mecanismo a válvula interna cuando el parénquima pulmonar es el afectado y a válvula externa cuando es la pared torácica la lesionada, propiciando un aumento de la tensión en la cavidad pleural. En quienes de repente vemos más acá sin neumotórax cerrado o atención son los pacientes que sufrieron algún tipo de accidente, ¿verdad? Y que llevan una contusión pulmonar, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, gente? Con respecto al neumotórax cerrado, atención, en quienes más vemos, ¿no? Los pacientes que sufrieron de repente algún tipo de accidente, ¿verdad? El impacto es demasiado fuerte y lo que lleva es una contusión pulmonar, ¿sí? Entonces se produce un mecanismo de válvula interna cuando el parénquima pulmonar es el afectado y externa cuando es la pared torácica la lesionada, ¿sí? Y esto propicia un aumento en la tensión de la cavidad pleural. Con respecto a los síntomas y signos, síntomas más frecuentes, dolor y disnea. Entonces el paciente, dolor torácico, dificultad respiratoria. Pueden existir también tos seca y fiebre, aunque en menor proporción. Realmente un paciente así que llega, lo que llegan luego de inmediato así por herida y eso, uno no ve tos ni fiebre. Este paciente que les referí que conozco, que hizo un neumotórax espontáneo en 2 ocasiones, él dice que tuvo dificultad respiratoria brusca, tuvo dolor torácico. Y ya en el transcurso vino a consultar, se le hizo tubo porque era para tubo. En el transcurso, por decirlo, vino a la mañana, a la tarde, noche del mismo día, lo que empezó a tener tos. Pero no era frecuente, creo que fue por unas 72 horas y después terminó, ¿sí? Dolor, comienzo brusco, localizado más frecuentemente en la región anterior o lateral del hemitórax afectado. Se incrementa con los movimientos y la tos. Su intensidad no depende de la cantidad de aire que hay en la pleura. Paciente que tiene tubo de drenaje pleural refiere muchísimo dolor, ¿sí? Yo no sé si el doctor en cirugía les comentaron eso, ¿verdad? Pero un paciente que nosotros estamos colocándole tubo, posterior al tubo, un paciente que frecuentemente les va a hinchar, te va a decir que demasiado le duele, que no puede respirar, ¿verdad? Que el orificio donde está el tubo duele muchísimo. Y yo siempre le dije a mi paciente, porque era media vuelta y te mandaba a llamar, siempre le decía, mira, esto es un cuerpo extraño, obviamente que va a doler, ¿verdad? Y le dejamos con analgésico a horario en los pacientes, ¿sí? Cuesta muchísimo, ¿verdad? A mí, más todavía en los niños, o en la residencia teníamos pacientes con neumonía grave con derrame pleural, que era para tubo, se le colocaba tubo. Y acá incluso en sala ya tuve pacientes con tubo también por neumonía grave con derrame pleural, ¿verdad? Y estos pacientitos luego, impresionante la fase dolorosa que tiene, la irritabilidad del paciente, ¿verdad? Entonces, ese lapso de agarrar su tubo, girar por decirte, o movilizarle, qué sé yo, ¿verdad? Lloran muchísimo, entonces duele muchísimo eso.
¿verdad? Eso es lo que comentan el paciente, pero ustedes van a verlo, van a darse cuenta por la fase dolorosa de tu paciente y que cada rato le manda llamar al médico que está en la guardia, ¿sí? Disnea es muy variable, puede no existir o ser muy importante, como en el neumotórax sofocante. Depende de la magnitud del neumotórax y de la insuficiencia respiratoria previa. Eso también es un punto cierto, ¿verdad? Que así mismo uno observa. ¿Por qué? Porque depende del grado de tu neumotórax para ver una dificultad respiratoria así marcada, severa. De repente el paciente que vino por dolor y te dice, estoy con dificultad ahora, constatamos, pero no muy alto, por decirlo 25, 26 de frecuencia respiratoria, encontramos que el neumotórax grado 1, de repente grado 2, ¿verdad? Entonces ir viendo todo eso, depende del grado del neumotórax para ver una dificultad respiratoria. Esos pacientes que llegan así con herida de arma de fuego, que es lo que más vemos lastimosamente, eso sí ya llegan con dificultad respiratoria a veces así brusca, que es ya nomás ahí todo el mundo encima del paciente se muere, ¿verdad? En el examen físico, triada clásica. No sé si hablaron de esto en cirugía, me supongo que sí. Descrita por Gaillard. ¿Vieron Gaillard? Bueno, entonces, ¿qué es lo que encontramos en el examen físico? Disminución o ausencia de vibraciones vocales, hipersonoridad o timpanismo y disminución o ausencia del murmullo vesicular. La comparación entre ambos hemitórax es lo más importante. Un paciente con enfisema pulmonar puede presentar esta triada signológica en los dos lados sin tener neumotórax, lo cual motiva que la radiología sea indispensable. El paciente tiene distintos grados de palidez, eso lo constatamos en el paciente, sudoración, cianosis, taquicardia y hipotensión. Estos signos que acabamos de citar es lo que uno encuentra en su paciente descompensado. El paciente empieza a bajar, quedarse hipotenso, sudoroso, pálido, ¿sí? Taquicárdico, dificultad respiratoria. Es un paciente que está más allá arriba que acá. Es actuar de inmediato, ¿sí? En el cuello puede observarse ingurgitación yugular en el paciente, desviación contralateral de tráquea y laringe. El hemitórax afectado puede estar hiperinsuflado, especialmente en pacientes jóvenes que conservan la elasticidad de la pared torácica. Entonces, gente, no se olviden que al examen físico está una triada, que es disminución o ausencia de vibraciones vocales. Ustedes van a ver que de repente si un paciente descompensado o algo así, eso ya no se hace luego, ¿verdad? Entonces, famoso, ¿qué le decimos al paciente que diga? Mencionamos y le pedimos que diga de repente la palabra 33. Carretilla, ¿verdad? Son las palabras que más utilizamos. Entonces, es colocar la palma de la mano, ¿verdad? En el tórax, en la espalda, y vos le decís al paciente, decís un poco 33 o carretilla, y vos te vas bajando y ver sus vibraciones vocales, ¿sí? Entonces, no se olviden, hay disminución o ausencia. Hipersonoridad o timpanismo, ¿cómo vemos eso? A la percusión, ¿verdad? Todito de los campos, en este caso. Vértice, campo medio, base, ¿verdad? Ver si hay hipersonoridad o timpanismo. Y ya el otro es disminución o ausencia del murmullo vesicular. En un neumotórax en grado 3, 4, murmullo vesicular disminuido, ¿sí? Completamente no escuchamos nada, vemos que ese pulmón no está ventilando, que está colapsado. Eso ya es así, no es lo necesario ni que le mande radiografía. Le hace a tu paciente su tubo y después de colocar el tubo le mandas a su radiografía, ¿sí? Y no se olvide que encontramos un paciente pálido, sudoroso, hipotenso, taquicárdico, ¿sí? Y también puede tener cianosis, ¿sí? Dificultad respiratoria. ¿Están entendiendo, gente? Sí. ¿Todo tranquilo? Tranquilidad, pa. Perfecto. ¿Alguien me habla? Sou eu. O signo de Ramat tá escrito aqui que é tipo um som de mastigação sincronizado com os batimentos cardíacos. Ele No te acontece. entendí. Te escucho muy despacio. Háblame un poquito más fuerte. Cara, tá me ouvindo agora? Te escucho, pero muy en el fondo te escucho despacio. Pero háblame nomás. Ah, eu vou digitar no chat, pode ser, prof? Sí, no hay problema. Sí, João. ¿Un qué? Murmullo vesicular.
Murmullo vesicular es la entrada y salida de aire. Eso es lo que nosotros debemos escuchar conservado en el pulmón. El único ruido. Ahora, si nosotros nos ponemos a ocultar, toditos debemos tener murmullo vesicular conservado. No puede estar disminuido y mucho menos abolido. Eso es la entrada y salida de aire del pulmón, cuando nosotros estamos insuflando. Eso es lo que escuchamos en un paciente sano. De nada. Acá me escribió la compañera. La compañera me pregunta acá, síndrome de JAMA, ¿verdad? Que ella había notado que es un sonido de mastigación sincronizado con los latidos cardíacos y si puede ocurrir en neumotórax, ¿verdad? Un signo dice, ¿verdad? Y sí puede ocurrir, ¿sí? Sí puede ocurrir, signo de JAMA es en este caso, ¿sí? Entonces, lo que ocurre allí es con respecto y afecta al latido cardíaco, ¿sí? No se olvide entonces la tríada clásica de Gaillard. Estamos hablando de vibraciones vocales, hipersonoridad o timpanismo y el murmullo vesicular está disminuido o abolido, ¿sí? Y la misma cosa con las vibraciones vocales, está disminuido o ausente, abolido, ¿sí? Dentro del diagnóstico, gente, acuérdense, la clínica es soberana. Un paciente llegó, no estamos auscultando murmullo vesicular, ya sea herido por accidente. Eso es, o es un neumotórax o neumotórax. ¿Sí? Hemotórax o neumotórax, sangre o aire, o sea, actúa. Entonces, cuando el neumotórax es pequeño puede ser asintomático, pero en general el cuadro clínico consiste en dolor torácico tipo pleurítico, más intenso con la inspiración profunda. Eso siempre el paciente refiere. El paciente te dice, yo no puedo respirar hondo, doctor, doctora. Y también la misma cosa cuando ya tiene su tubo, que dice que al respirar hondo demasiado le duele. Acompañado de sensación disneica más o menos súbita. La exploración física del tórax muestra asimetría en la intensidad del murmullo vesicular y en la sonoridad a la percusión, pero ninguno de estos signos es patognomónico, ¿sí? Aquí, gente, observamos, ¿verdad? Radiografía. Justamente, ¿verdad? Se ve en la primera imagen, ¿verdad? Un pulmón colapsado, ¿sí? ¿Verdad? No sé si están observando, está mi flechita blanca. ¿Están viendo todos? Sí, profe. Bueno, perfecto. Miren, sigan la flecha, ¿sí? El borde, ¿dónde se fue mi flecha? Acá está. El borde del tórax, del pulmón, lo que se ve en la radiografía, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros estamos observando acá? Ven acá que todo este blanco, así que se ve acá, que tiene una punta acá y que baja así. No sé si están observando. Entonces, se nota que es lo que ocurrió acá, hay despegamiento de la pleura. Esto es aire en la cavidad pulmonar. ¿Y qué hace? Empuja el pulmón, ¿sí? Entonces, este ya es un neumotórax grado 3, ¿sí? Y que el paciente, y acá justamente tiene, ¿qué les parece que es esto que tiene el paciente? Talvez arma branca, profe. Vos me decís el motivo. Uma bala? No. Parece um arame, sei lá. Entonces, no se olviden, gente, ¿sí? Despegamiento. Siempre nosotros tenemos que empezar a mirar desde afuera con respecto a neumotórax, hemotórax, ¿verdad? Cuando el pulmón empieza a colapsarse. Acá se ve súper bien. Ya en la siguiente radiografía es pequeña, ¿verdad? ¿Dónde estamos observando? Acá arriba que nos muestra la flecha roja, ¿verdad? Acá se ve súper bien, ¿verdad? A veces cuando es demasiado pequeño el neumotórax, cuesta identificar, ¿verdad? Uno se queda mirando porque tipo vos en la clínica, murmullo vesicular disminuido o abolido luego. Pediste tu radiografía y observas concentradamente, ¿verdad? Uno empieza a buscar. Y a veces cuesta muchísimo, ahí ya le llamamos al cirujano, le comentamos, le referimos al paciente, el cirujano observa y te dice, mira, acá estás una neumotórax, ¿verdad? Porque a veces cuando es muy pequeño cuesta muchísimo observar, ¿verdad?
Acá, por ejemplo, en esta radiografía, la otra, ¿verdad? Que tiene la flechita roja, se observa súper bien. Si cuando ustedes lleguen a ver esto, no van a confundirse ni nada. Y este que tiene acá, ¿qué les parece que es? Arma branca, profe. No. Tubo de drenaje pleural, gente. Así se observa ya un paciente con tubo, ¿verdad? Que se ve como si fuera tipo un catéter, manguera, ustedes saben qué es. Sí, sí. Y bueno, como si fuera así, tipo un tubito, un caño, ¿sí? Este ya es un paciente, ¿verdad? Que tiene ya su tubo. Paciente con neumotórax que requiere de tubo de drenaje pleural. Al colocarle el tubo, inmediatamente mejora. Es increíble cómo mejora también la radiografía y la clínica del paciente. Y uno puede constatar y escuchar cuando el aire fluye por el tubo. Cuando el neumotórax grado 3, 4, es increíble. Ni mal así pasas ya el orificio, ¿verdad? Pasas tu tubo, pasas el orificio y ya empieza así a burbujear el aire por el tubo y baja hasta el frasco, que vamos a ver después una imagen. Pero yo ya, las veces que yo asistí, llegué a hacer, como les dije, en poquísimas ocasiones, uno ve eso, ¿verdad? Tipo, no sé, parece algo así tan sensacional, por decirlo, como la presión del aire fluye y uno escucha, como si fuera un viento. Escucha. Y ve cómo burbujea, ¿sí? Y sale a presión luego. ¿Alguna pregunta, gente, hasta acá? Prof, ¿Sí? todos os pneumotórax têm que ser drenados? Todos eles têm que pôr tubo? Ou não? Depende de tu grado. Si es un neumotórax grado 1, el paciente está estable, no tiene clínica, de repente hay dolor. Tranquilo, se expecta eso. ¿Sí? Lo que es inmediatamente para tubo, llegó tu paciente es tubo, grado 3, 4, normalmente ya van a ver los tubos. Inmediato se hace, ¿sí? Ahora viene un paciente que tiene un motor grado 1, 2, de repente no hay clínica expectar, ¿verdad? Si eso aumenta o no. Sí, prof, gracias. De nada. ¿Qué les parece, gente, si damos un coffee break y volvemos? Sí, profe. Sí, tranquilo. Perfecto, ahora tengo las 9:52. Las 10:05 volvemos entonces, ¿sí? Mientras me voy a Bueno. buscar más agua también. Dale.